última entrevista con usted nos generó gratuitamente un problema con un concejal, Cristian Zamora, quien cuestionó públicamente el hecho de que le presentemos a usted como analista político cuando él señaló públicamente usted era asesor en ese momento, no sé si fue ese momento, fue antes o es ahora, uno de los consultores permanentes del alcalde de la ciudad de Cuenca. Aclaremos este punto, Marco. Bueno, yo tuve un contrato de servicios profesionales, Gustavo, con la Municipalidad de Cuenca. Tan profesional como puede haber un contrato de servicios de este tipo, pues con arquitectos, con ingenieros, con abogados, que de hecho los tiene la Municipalidad de Cuenca. Pero lo más importante y fundamental es que ese contrato de servicios profesionales no condicione para nada, absolutamente, pues la objetividad y la ética con la que uno tiene que desarrollar su acción profesional. En este caso, pues la investigación y el análisis de la política, cosa que ha venido desde que soy sociólogo, desde hace muchísimos años, exactamente desde los 24 años de edad. Yo creo que para nada uno podría hipotecar la trayectoria que uno ha tenido, académica, política, ética, y que conoce pues gran parte de la opinión pública, ha escuchado mis análisis. Lamentablemente, pues, la política y ciertos políticos actúan básicamente en función de tratar de sembrar dudas a la credibilidad de una persona que tiene un reconocimiento en espacios de la opinión pública. Y sobre todo cuando no les gusta, pues, efectivamente, criterios basados en la objetividad. Entonces, lo que se hizo es decir con absoluta mala fe de que yo tenía un sueldo del alcalde. Un asalariado, así lo trató. Un sueldo del alcalde, un asalariado del alcalde. Entonces, es con el afán de causar daño, con el Ahora, de sembrar en duda, etcétera. Yo lo que, en ese terreno, ¿no es cierto?, de esa politiquería basada en el resentimiento, en el afán deliberado, digamos, de la mala fe, etcétera, en ese terreno yo pierdo. Mi terreno es de otro nivel, sin duda, ¿no? Precisamente por la trayectoria de la que estoy hablando. En esa dualidad de consultor político, entiendo que era el tipo de asesoramiento que daba usted al alcalde, y analista político, ¿no le genera un conflicto de intereses? Bueno, más bien, si usted revisa, es más bien de asesoría y consultoría a instancias de la municipalidad, digamos, básicamente orientadas por mi experticia profesional. Eso lo uno. Y segundo, justo lo que decía hace un rato, para nada puede haber un conflicto de intereses, ¿no? Porque yo soy un profesor universitario, un académico, por todas las cosas. De eso vivo yo, no vivo yo de la consultoría. Y yo he sido requerido, es decir, como cualquier otro profesional, pues valorando seguramente mi experticia, pues para hacer una acción específica vinculada a mi profesión como sociólogo, como investigador de la política. Pero lo fundamental y lo más importante es eso, que para nada puede condicionar, no podría hacerlo, porque no sería propio de la honestidad intelectual y de la ética con la que yo siempre me he manejado. Absolutamente, ¿no? Usted ha asesorado, ha hecho consultoría al municipio dirigido por Marcelo Cabrera, a otros políticos locales. Bueno, estuve, seguramente también usted se acuerda, hace años también en el equipo de Paul Carrasco, efectivamente, ¿no? Yo no soy funcionario, yo no estoy dentro del ROI, no soy empleado yo de estas instancias, ¿no? Yo soy, digamos, una suerte de colaborador externo, digamos, fui, porque mi contrato se terminó en diciembre del año anterior. Entonces, este rato sigo siendo lo que siempre he sido, pues un académico, un profesor universitario, un investigador, que con seriedad absolutamente pues hacemos los procesos académicos necesarios para con rigor conceptual pues hacer un análisis de la política. Con esto culminamos este tema. Independientemente de nuestras posiciones políticas, yo les recuerdo solamente una cosa, en el 2013 me preguntaron a medios de comunicación, sociólogo, ¿va o no va a haber segunda vuelta? Refiriendo a las elecciones presidenciales, yo decía, no va a haber segunda vuelta, Correa va a ganar en una sola vuelta. Seguramente eso contradecía mi opinión política, pero yo tenía que dejar al margen esa opinión, porque estaba actuando y requerido como sociólogo, y era parte de mi honestidad intelectual. Con esto culminamos este tema. ¿Se siente usted con propiedad como para comentar y hacer análisis político en el sentido de la palabra de lo que son las candidaturas, por ejemplo, a alcalde aquí en la ciudad de Cuenca? Bueno, siempre he estado yo en ese papel, siempre lo he hecho. Incluso cuando yo fui concejal, Gustavo, más me entrevistaban como analista que como concejal, le cuento. Entonces, para nada puede haber ahí un conflicto, ¿no? Por eso le estoy poniendo un ejemplo. Incluso cuando yo he asesorado, he dicho cosas que seguramente los personajes
que me han consultado, de autoridades, son cosas que no les gustaría oír. ¿Cómo hace para no cruzar una línea delicada, que a veces no todos tienen la visión para no hacerlo? Es que una cosa es el discurso político y otra cosa el discurso sociológico, el discurso académico. Incluso yo en el 2009 iba a ser candidato a asambleísta. Yo me quedé con el plan legislativo listo. Tres días antes renuncié a mi candidatura, justamente porque vi que ya me ponía una camiseta y obviamente mi discurso tenía que cambiar. Iba a ser discurso político y ya no podía ser un discurso académico, ¿no? Entonces, la ciencia nos da la posibilidad de hacer un discurso sobre la objetividad y dejar de lado pues nuestra posición política. No somos neutrales, Gustavo. Que es el conflicto que acabábamos de hablar en nuestra previa entrevista con Jefferson Pérez, esos conflictos que se generan entre políticos, comunicadores, cuando se pretende estar caminando por los Más bien yo siempre he cuestionado de que a veces incluso en la propia academia se haga discurso ideológico y político y no se haga discurso científico. Yo soy un cuestionador a fondo y se quiera vender como discurso académico lo que en el fondo es ideología. Vayamos. Eso es parte de la seriedad académica. Vayamos más allá de las fronteras. ¿Cómo ve la situación de Venezuela? Y justo para enlazar con lo último que acabo de decir, yo veo que en el tema de Venezuela lo que se hace básicamente a veces es una lectura ideológica del tema venezolano, que sin duda es legítimo, pero hay que decirlo, es una lectura ideológica, ¿no? Yo procuro, sin dejar de lado una posición política respecto al tema venezolano, pero ya que me entrevista precisamente como analista, como sociólogo, tratar de tener la mayor objetividad posible respecto a ese tema. Y cuando uno quiere hacer análisis serio, académico y objetivo, tiene que siempre ver los procesos sociales, y en este caso los procesos políticos, con el lente de la complejidad. Y eso supone contextualizar los procesos. ¿Qué quiere decir contextualizar? Ver, ¿no es cierto?, el marco histórico en el cual se produjeron estos. Porque el chavismo y el madurismo, que es la continuidad precisamente del chavismo, históricamente y contextualmente surgen como producto de la crisis en la que entró el neoliberalismo en los años 90. De alguna u otra manera hay un suceso histórico que marcó el inicio del chavismo, que es el Caracazo, Gustavo. En el año 1989, pues, decenas de miles de venezolanos y sobre todo de caraqueños bajaron de las montañas, de las lomas que rodeaban Caracas, prácticamente porque se morían de hambre, a asaltar, a saquear supermercados, tiendas, en fin. Y el ejército respondió y en un solo día, pues, organizaciones internacionales de derechos humanos hablan de que hubo 3.000 muertos. Oficialmente hubo 700 y un poco más. Entonces, eso marcó la historia de Venezuela. Porque Carlos Andrés Pérez, un gobierno socialdemócrata, había días antes decretado un paquetazo económico, de los típicos que han sido propios de América Latina, y eso generó esa protesta social. Y eso generó también, de alguna u otra manera, las famosas colas, la escasez de alimentos, la represión política, etc. Hoy en día la historia se repite, lamentablemente, pero claro, es otro actor político que ha reivindicado un esquema ideológico supuestamente, digamos, de izquierda socialista, y aquí también quiero usar el rigor conceptual. Es un absurdo seguir hablando del proyecto venezolano como un proyecto socialista, absurdo desde el punto de vista conceptual, teórico, científico. Simplemente, yo digo, para aclarar pedagógicamente, lo que está en juego en el mundo son 3 modelos de economía capitalista. Un modelo de economía de libre mercado, ¿no?, propio de los Estados Unidos, Japón, Europa Occidental, un modelo de economía regulada o dirigida, que es lo que se llama, ¿no es cierto?, el capitalismo keynesiano, que llevó al boom económico. ¿Que lo ostentan qué países, por ejemplo? Bueno, este momento México, por ejemplo, está en esa línea. De alguna u otra manera también ciertos países de Europa, como los países escandinavos, ¿no?, Noruega, Suecia, Finlandia, claro, todavía mantienen. Pero la propia Europa, después de la Segunda Guerra Mundial, llegó al boom económico, al mayor auge económico de su historia, justamente aplicando el keynesianismo hasta los años 70, que permitió instalar el estado de bienestar. Y el otro modelo de capitalismo, Gustavo, es lo que se llama el capitalismo estatista o capitalismo de Estado, que es lo que ha habido en China, en Rusia, lo que existe en Cuba, y que es inviable. Ya, estamos hablando de Venezuela, pero solamente para ubicarnos. Para ubicar exactamente ¿cuál de estos 3 tipos calzaron con Correa? Bueno, básicamente en el segundo, lo que sería el modelo de capitalismo regulado o dirigido, ¿no?, o con intervención del Estado. Es un modelo neo-keynesiano, porque tampoco fue keynesiano puramente, que es lo que finalmente hace crisis. En Venezuela, en el proceso venezolano, se distinguen 2 etapas. En la primera etapa, hasta el año 2002, lo que estaba impulsando Chávez era un proyecto socialdemócrata,
que hizo uso de las herramientas de la democracia representativa, varias veces, varias consultas populares que las ganó el chavismo. Y desde el pero el chavismo torció las elecciones desde hace mucho tiempo, ese es mi... Bueno, estoy hablando de la primera etapa del 99 hasta el 2002, en que hubo el intento de golpe de Estado, porque eso marcó un quiebre, ¿no? Y básicamente fue un proyecto socialdemócrata, más bien de profundizar la democracia representativa con la idea de la democracia participativa. Y en lo económico, bueno, fundamentalmente una economía mixta. Pero el 2002 hay un muy es importante. Respetable escritor, creo que tiene su profesión sociólogo, Enrique Krauss, que tiene un extraordinario libro sobre el chavismo. Él habla de que Chávez jamás tuvo ideología, que era una especie de licuadora donde mezclaba teorías marxistas-leninistas con el pensamiento de Simón Bolívar, con sus propias ideas, etcétera, etcétera, pero que no tenía absolutamente claridad en materia política. Seguramente en la primera etapa podía haberse dado esa impresión, ¿no? Hasta el 2002. Básicamente era un proyecto popular, democrático, nacional y de economía mixta, ¿no? Estaba muy apoyado incluso los sectores privados. Pero en el 2002, la intentona del golpe de Estado y la posesión como del presidente de los industriales de Venezuela, recuerde usted que duró unas cuantas horas, Chávez regresó, ¿no es cierto?, con la multitud y el apoyo de la Fuerza Armada. Chávez radicaliza ese proyecto y la Constitución del 97 se reemplaza con la Constitución años después, que se redactará una nueva Constitución y dice, de ahora en adelante mi proyecto es hacia el socialismo. Y le bautiza de socialismo a su proyecto y habla del socialismo del siglo XXI. Antes no se hablaba de eso, pero entendiendo él el socialismo como estatismo, como capitalismo de Estado, como la imagen y el modelo de Cuba, la Unión Soviética y la China, lo cual teóricamente tiene todo menos del socialismo, porque el socialismo viene de socialización, implica la propiedad social de los medios de producción y no la propiedad estatal. Y tras la desaparición de Chávez, ¿qué camino tomó Venezuela con Maduro? Bueno, con el madurismo prácticamente empieza a descomponerse ese proceso que, repito, nunca fue socialista del siglo XXI, que de paso es un concepto acuñado por Hezdiet. Chávez dejó ya en condición precaria a Venezuela cuando él falleció. Empezó un poco la situación por una siguiente razón. Porque, a ver, entonces lo que hace es Chávez marcar el paso de un capitalismo regulado o keynesiano hacia lo que sería un capitalismo dirigido hacia el estatismo, ¿no? Y el estatismo es inviable. Es inviable, tan inviable que en Cuba despidieron hace años a 500,000 empleados del Estado y le dio paso a la posibilidad de que ellos tengan la propiedad privada, que antes era inexistente en Cuba. Es decir, un paso hacia lo que sería la vuelta del capitalismo privado. Entonces, el estatismo de por sí es una causa estructural del fracaso económico, ¿no? Segundo, con Maduro viene el tema de la debacle de los precios del petróleo. Y eso se asocia al tema de que Venezuela ha sido un país absolutamente dependiente del petróleo. Es decir, un país del rentismo petrolero. ¿Qué es el gobierno de Maduro hoy? Es un gobierno, digamos, que trata de dar continuidad al proyecto chavista de capitalismo estatista o de Estado, ¿no? Pero, claro, con la particularidad de que no tiene el financiamiento para poder impulsar el proyecto. Yo le plantearía, ¿es un gobierno o es una conjunción de políticos desesperados que toman decisiones en un río revuelto que les va arrastrando? Bueno, yo creo que hay una descomposición sin duda, ¿no es cierto?, como gobierno, pero hay una visión ideológica que los unifica. Y que es la visión, digamos, que dejó como legado Chávez del bolivarianismo y el antiimperialismo. ¿Qué es más fuerte, en su opinión, en el gobierno de Maduro? ¿Esta visión ideológica que usted señala aún lo tiene o esa desesperación por cubrir su pasado, su presente, su pasado reciente y el pasado anterior, en donde se ha esquilmado al Estado venezolano? Bueno, sin duda, y yo quiero valerme de lo último que usted dice, Gustavo. Hay sectores, ¿no es cierto?, de la alta burocracia que manejó el Estado en la época del chavismo y ahora con el madurismo, que usó los recursos del Estado para enriquecerse particularmente. La hija de Chávez está en la revista Forbes como una de las personas más ricas del mundo. Claro. ¿Qué es lo que hace estallar estos proyectos, no? Que asomaron inicialmente como innovadores, de cambio? Fundamentalmente el tema de la corrupción, ¿no?, y el tema de la inviabilidad del propio modelo económico. Amén de que esto se acompaña luego del autoritarismo. Y en el caso del estatismo, el estatismo no florece sin las tendencias totalitarias. O sea, hay una combinación exactamente como hubo en la Unión Soviética de estatismo y totalitarismo. ¿Qué opina usted de este pensamiento político expuesto en Twitter? A lo mejor usted lo leyó, pero le voy a decir luego el autor.
A Trump y a sus aliados no les interesa la democracia y los derechos humanos en Venezuela. Les interesa su petróleo. España y Europa deben defender la legalidad internacional, el diálogo y la mediación pacífica, no un golpe de Estado. Bueno, sin duda, Venezuela tiene una posición geoestratégica importante. Es el país considerado el de mayores reservas petroleras del mundo. Y claro, los Estados Unidos tienen intereses económicos, intereses políticos en Venezuela, como lo tenido también en el Medio Oriente, y requiere pues que Venezuela sea un cuarto más de su patio trasero otra vez, como empiezan a hacer también el resto de países de América Latina. Lo ideal sería, Gustavo, yo creo que Venezuela está en la encrucijada. A ver, el chavismo... Para no alejarnos o dejar claro este mensaje, usted si no lo leyó debe sospecharlo quién lo escribe. No. Pablo Iglesias, el político ex asesor de los gobiernos bolivarianos aquí en América. Claro, de hecho que ellos tienen, digamos, un apoyo sin duda incondicional, porque ideológicamente creen que efectivamente pues Venezuela sí está llevando adelante un proyecto de la naturaleza que ellos reivindican también para España, lo cual se aleja completamente ya de los hechos, ¿no? Entonces, vayamos a la coyuntura actual y los posibles desenlaces. ¿Qué es lo que va a pasar? Bueno, este rato hay una suerte, digamos, de una correlación de fuerzas que empieza a inclinarse favorablemente al lado de la oposición. Justamente por la presión internacional, el reconocimiento que acaban de hacer, ¿no es cierto?, a la autoproclamación como presidente del presidente de la Asamblea, y también las marchas masivas que ha concitado el llamamiento de la oposición. Entonces hay una combinación de estos dos elementos. Pero el elemento dirimente, el más fundamental e importante, no sin duda, quienes hacemos el análisis de la política, entendemos que es la Fuerza Armada, la columna vertebral de todo Estado. Son los que tienen el monopolio del uso de la coerción. Entonces a ellos toca finalmente decidir a qué lado están. Eventualmente puede ser que la Fuerza Armada, van a ver hoy día declaraciones del ministro de Defensa y la cúpula militar, pues sigan respaldando al régimen de Maduro. Pero si eso se da, las condiciones de gobernabilidad del régimen de Maduro van a ser cada vez más problemáticas y difíciles. De tal suerte que para evitar... Es decir, Maduro tiene un desenlace inmediato, va a tener una agonía lenta. Eso no se quiere. Sí, y yo pienso que si no hay un desenlace inmediato va a tener efectivamente una agonía problemática. ¿Que podría evitarse por cuánto tiempo? No le quiero hacer brusco. Sí. No. Pero los acontecimientos son realmente vertiginosos hoy en día. Depende de las condiciones internas, ¿no? Si es que las movilizaciones empiezan a entrar en un proceso más bien de debilitamiento o a retraerse cada vez más, simplemente eso será un mayor respiro para Maduro, ¿no? Más allá de que incluso los gobiernos, ¿no?, una buena parte, porque a otros que sí les reconocen, una buena parte o la mayoría no les reconozcan oficialmente como presidente a Maduro, eso le dará un respiro. Pero creo que a mediano o a corto plazo la situación se le complica más, porque es posible que hayan dos salidas, que los militares busquen una salida, presionen al propio Maduro para que busque una salida negociada, de pronto que no sea ni Guaidó ni sea Maduro, sino algún presidente interino que no sería poner más caos en la actual situación. Lo que pasa que también haber una negociación tiene que haber una cesión de las dos partes. Y Guaidó representa precisamente a un sector de la oposición radical. Esta negociación, ¿no?, desde la parte de Maduro significaría blindar de alguna manera su inmunidad. Bueno, pues ahora, Gustavo, para una salida política, es como pasó con Correa, ¿no es cierto? Parecía aparentemente que no pasaba nada. Después ya, una vez posesionado en el poder Moreno, pues las cosas se vieron de otra manera. Para culminar, Marco, quisiera su opinión sobre la posición oficial asumida por el gobierno ecuatoriano. Pero antes de eso, quizás la otra posibilidad es que las propias Fuerzas Armadas, si es que las condiciones internas se agudizan, podrían eventualmente ellas hacerse del poder bajo la consigna que inmediatamente en cierto plazo... Un gobierno militar. Pero claro, pero que sería de transición, cuya principal promesa sería la convocatoria. Creo que el mundo contemporáneo no lo vería como bueno, pero este rato adquiriría legitimidad ante el mundo si los militares, porque todo el mundo apela a los militares de este rato, ¿cierto? Que diriman la situación. Pero si una forma de dirimir la situación es que los militares digan, nos hacemos del poder y convocamos inmediatamente nosotros elecciones bajo supervisión internacional, eso va a ser retraído, pues, o sea, como salida política. El tiempo no nos da para más. Su opinión sobre la posición ecuatoriana que se ha alineado con el Grupo de Lima. Bueno, me parece una posición que corresponde al pensamiento y a la posición, digamos, política respecto al tema venezolano de la mayoría de la población ecuatoriana.
Sin embargo, es una posición muy calculada, ¿no? Yo pienso para resarcirse incluso de alguna manera de la metedura de pata que hizo hace días a propósito del femicidio en Ibarra, donde asusó y exacerbó precisamente la xenofobia, y el gobierno empezó a perder más puntos de los que está perdiendo por otro tipo de situaciones. Entonces creo que el gobierno aprovechó esta situación un poco para ganar cierta legitimidad, cierta popularidad en el tema venezolano. Yo veo más bien una suerte de maniobra política que le puede dar unos buenos resultados en el inmediato a Moreno. Más allá de eso, no veo que efectivamente la posición del gobierno ecuatoriano sea una posición que efectivamente pese exteriormente. Internamente sí, le hace un favor al gobierno. Gracias por su análisis a Marcos Alameda, sociólogo, catedrático de la Universidad de Cuenca.